Finalmente, bueno, nos preocuparemos ya, ahora sí, por el Hola Mundo y por entender qué es lo que está pasando. Podemos decir que el código que está, pues es el código necesario. No podemos decir que hay algo a lo mejor que pues, es algo nada más para hacerlo más bonito, etc. Por ahí hay alguna cosa, ahorita vamos a explicarlo. Pero esto en realidad, aunque sabemos siempre que por defectos, cuando trabajamos con los IDEs, se crean archivos que luego no necesitamos, aquí en esta situación podemos decir que sí. Y de hecho el Hola Mundo, pues, en realidad no es el más sencillo de los Hola Mundos que nos vamos a encontrar en programación, ¿vale? Pero bueno, para eso tenemos el video y vamos a explicar las partes. Primero, esta parte de arriba podemos decir que es, bueno, una banalidad, ¿no? Simplemente se agregan estas partes porque sí y no son necesarias, podemos decir hasta cierto punto. Pero bueno, es parte de lo que se agrega y vimos que al principio estaba como opcional, ¿no? Esa parte para colocar. Bueno, dicho esto, ahora nos concentramos en lo que sigue, que sería en este caso el include. El include que estamos viendo aquí se necesita porque hace referencia a las entradas y salidas. Recuerda que C++ es algo que no debemos olvidar porque va a haber muchas cosas que vamos a estar haciendo referencia a cómo se hacen en C y también por eso pues la dificultad hasta cierto punto. Y C++ viene, decíamos, de C. Entonces tenemos una opción dentro del mismo lenguaje para trabajar que es este include. Los includes nos permiten ir agregando pues cosas para que nosotros podamos utilizarlas. Por ejemplo, que aquí el IOStream hace referencia a las entradas y salidas. Esto es importante porque, bueno, no tenemos, digamos, podemos decir por defecto el acceso a ciertas cosas. Y nosotros, pues, lo que hacemos es apoyarnos en ese tipo de cosas. Esto, ¿de qué hace referencia? Hace referencia a los inputs y outputs, por eso vemos el IO y el stream, ¿vale? Entonces, en este caso son referencias a las entradas y salidas. Así es como nosotros pues, nos vamos a apoyar en esto. En el 90% de los programas o más, 95%, vamos a tener esta línea. ¿Por qué? Porque vamos a querer utilizar o imprimir en pantalla, o imprimir en consola, o recibir datos, etc. Entonces, por eso es que la vamos a encontrar siempre. Este que viene, podemos decir que es lo que decíamos como la banalidad, que es el usem namespace. Los namespace como tal, bueno, no solamente son de C, por decirlo, ¿no? O de C++, sino habla de los nombres, por decirlo, ¿no? En este caso nosotros, el namespace, por ejemplo, si nosotros quitamos esto, por decirlo aquí, si hacemos esto, aquí vemos que el cout ya nos causa un error, ¿ok? Para que no nos causara el error, tendríamos que poner std dos puntos, dos puntos, ¿ok? Y vemos como el error ya no está. Entonces, esto de verdad no es como que lo mejor del mundo, lo más amigable, por decirlo. Aquí vemos aquí otra vez un problema con el end, ¿ok? Y así vamos a encontrarnos con ese tipo de cosas que nos van a empezar a dar, digamos, hasta cierto punto problemas, porque tenemos que andar escribiendo todas estas formas, digamos, de instrucciones que son un poco más extensas y, por supuesto, un poco más largas eh, no nada más en tamaño de código, sino también en lo que vamos nosotros implementando. Por eso es que se vuelve un poco tedioso hacerlo así y es por eso que nos apoyamos, por ejemplo, en este tipo de cosas. Aquí en este caso el namespace. Este también es muy, muy común que lo vayas a encontrar. O sea que estas dos líneas de código, digamos que son en el 80% de los archivos o 90% de los archivos que tengas de C, bueno, de C++, vas a tener estas líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas a veces estas instrucciones y no queremos hacerlo de la forma larga, por decirlo, ¿no? El IOStream queda claro que es para entradas y salidas, pero el STD nos ayuda para no tener que estar haciendo esas declaraciones tan grandes de instrucciones, ¿no? Es como el estándar, de hecho, por eso lo estamos haciendo así, aquí al inicio, de hecho, ¿vale? Y luego viene también algo curioso, vemos que tenemos una función main, ¿ok? Para que nosotros podamos tener un código que se pueda ejecutar, vamos a tener que tener una función main. Por ahora no me voy a explayar, digamos, o a alargar mucho con esto, porque no es parte de la definición ahora del Hola Mundo, pero lo que sí podemos decir es que por lo menos cuando queremos ejecutar código necesitamos esta función main, ¿ok? Que es como la función. Es muy parecido a lo que sucede también en Java, de hecho, con el tema de que tenemos que tener clases
pero dentro de las clases tenemos que tener la función main para ejecutar código. Aquí nos ahorramos una clase. Técnicamente nosotros aquí no tenemos una clase. Digamos que nos estamos ahorrando eso, que en Java, por ejemplo, no nos podemos ahorrar. Aquí en C necesitamos al menos la función main. Eso es lo que necesitamos. Entonces, bueno, dicho esto, sabemos que tenemos esta función y se define como regularmente tenemos que poner un int aquí para indicar que vamos a regresar un entero. No te preocupes porque esto lo voy a explicar muy bien adelante en el curso, pero queremos explicar algunas cosas para no dejarlos así como que muy perdidos o muy en cero. Y la función main así se llama, o sea, el nombre así tiene que ser. De hecho, vemos que se ponen negritas. Esto, bueno, es parte de cómo funciona esto, ¿vale? Luego vemos que todo lo demás aquí se encierra entre llaves. Las llaves son para delimitar el código, es para decir esto es un bloque. Si tuviéramos otro bloque, otras llaves, sería un segundo bloque. Y así podemos ir definiendo los bloques de código aquí en C++, ¿vale? Bueno. Y al tener un int, esto lo que nos indica es que tenemos que regresar un entero. El entero por defecto que estamos regresando es un cero. Otra vez, no te preocupes mucho por esto, estoy explicando el código, pero no con el fin de aprender, sino con el fin solamente de explicar, porque nosotros durante todo el curso iremos viendo todas estas partes por separado y entendiendo muchísimo mejor cómo funciona. El punto aquí es que estamos regresando el cero, porque esta función indica que regresa un entero. Y el número que regresamos regularmente es el cero para indicar que todo salió bien en esta función. Y aquí viene la parte, a lo mejor si decimos la confusa. La mayoría de los lenguajes de programación basta con llamar a una función para decir, bueno, vamos a llamar a una función y esta función se encarga de imprimir. En este lenguaje, en C++, no lo podemos hacer, no se hace así, digamos, ¿no? En este caso, lo que se hace usar estos signos, que son el de mayor que o menor que, dependiendo de cómo queramos. Aquí se hace de esta forma, o también se puede hacer así, pero bueno, este tendría otro significado y tendríamos que usar otras instrucciones. El punto es que como lo teníamos, lo que estamos diciendo, digamos en palabras de español castellano, es que este hola mundo que estamos escribiendo es una cadena, porque está entre comillas dobles, por eso aparece de hecho de color azul, ¿ok? Lo tenemos de otro color. Y lo que hace es mandarlo a cout. ¿Quién es cout? Cout en realidad es la salida estándar, por decirlo, ¿no? O la salida. Entonces lo que sucede es que nosotros estamos mandándolo a la salida, y la salida es esta que estamos viendo en la parte de abajo. Entonces nosotros para imprimir, digamos, algo en pantalla, nosotros lo único que tenemos que hacer es mandarlo. Si alguna vez has usado, por ejemplo, Linux o un sistema Unix, esto se entiende como un redireccionamiento. Entonces se puede ver así, y creo que cualquier usuario que ha usado Linux, por ejemplo, lo entendería muchísimo mejor así, porque entiende entonces que esta cadena la está redireccionando hacia out. Y se hace así porque en realidad recordemos que en el caso de Unix estamos trabajando con archivos, con puertos, por ejemplo, y las cosas se pueden redireccionar. Entonces nosotros aquí en realidad podríamos verlo un poco así. El hola mundo lo estamos redireccionando a cout, y cout de lo que se hace cargo es de mandar a imprimir afuera. Aquí hay algo curioso. Nosotros tenemos un end L, ¿ok? End de fin y L de línea. Esto lo que hace es agregarnos un espacio. Si nosotros mandáramos a imprimir, por ejemplo, dos hola mundo, vamos a mandarlos a imprimir, vamos a ponerlo aquí, vamos a pegar, por ejemplo, y yo quito esto, vamos a quitarlo, ok, vamos a mandar a imprimir, vamos a darle play, vemos que se aparecen estos hola mundo aquí, en la parte de abajo, juntos, ok. ¿Aparecen juntos? Sí, porque así se lo hemos indicado. Lo que necesitamos nosotros para hacer esto es como, digamos, otra vez anexar otra parte. Ahora estamos redireccionando esa instrucción en L o fin de línea, que lo que hace es agregar un espacio indicándole que cuando lo vaya a mostrar, aquí termina la línea y lo que siga, no importa lo que siga, tiene que ir en una línea posterior. Entonces le damos, por ejemplo, ejecutar y solamente bastaría con ponérselo a la primera línea. ¿Por qué? Porque la segunda línea no tiene nada para imprimir después. Entonces con esto, nosotros con el en L, nosotros estamos mandando a imprimir y podemos mandar a imprimir de una manera, podemos decir, más ordenada, por decir, para que sea más fácil de leer. Entonces, esto no significa, digamos, gran cosa en cuestión de código, pero bueno, sí nos ayuda mucho a los ejercicios que vamos a estar viendo y sobre todo a leer un poco mejor los números, ¿vale? Entonces, en principio, bueno, eso es lo que nos interesa. Agrega un espacio, podemos decir, aunque hay otras formas de agregar espacio. Una forma, digamos, hasta cierto punto universal para agregar un espacio es colocar la barra, la diagonal y el n.
Esto sería también el equivalente a agregar un espacio y esto se utiliza también en otros lenguajes de programación, no solamente en C. Entonces, esto es el carácter de hecho, para agregar el enter, por decirlo, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir trabajando esto de distintas maneras. Ojo, esto obviamente pues nos va ayudando a entender el manejo que tenemos en este caso o el conocimiento que tenemos de C, ¿vale? Recordemos que el nombre de espacio, que es a lo mejor lo más extraño que podemos decir, recordemos que C++, decíamos, es una ampliación de C y entonces va a haber palabras reservadas que no teníamos en C, que tenemos que ir agregando. Una de estas, decíamos, es el namespace. Por lo tanto, para ser más específicos, por ejemplo, usar el cout es lo que nos está obligando hasta cierto punto, porque en realidad no es una obligación, pero sí para hacerlo de manera más práctica, ¿no? Y no solamente está el cout, también más adelante vamos a estar usando el cin, por ejemplo, que es para recibir. Entonces, bueno, lo iremos viendo conforme lo vamos a ir avanzando, ¿vale? Así que bueno, pues sería todo por ahora.